Hablemos de stimming. Stimming o estereotipias son las conductas repetitivas, así como el aleteo, silbidos, entran en una categoría de tic complejo que usa una persona autista para autorregularse y para obtener aprendizajes. O sea, vendría siendo como una forma de interpretar el mundo a través de reconocimiento de patrones, de imitación y de estimulación en el procesamiento sensorial, que ahí es donde entra el aleteo, silbidos, chasquidos y derivados. Voy a hablarle de dos en particular, la ecolalia y la ecopraxia, ¿ok? La ecolalia es la repetición parcial o total de algún enunciado, de algo que escuchó en alguna otra parte de la persona autista. Y de por sí se usa, hablando desde mi interpretación, se usa para comprender el lenguaje y para interpretarlo, para comprender contextualmente qué quiere decir cada palabra. Al repetir la oración, esto es un lápiz, la persona autista mentalmente, al menos si se trata de una persona pequeña que no conoce los conceptos sujeto, predicado, artículo definido e indefinido, sustantivo, verbo y derivados, va a utilizar cada palabra para interpretar a qué se refiere. Esto es un lápiz. Como que esto es a lo que están apuntando, es de ser, o sea, de que algo existe y de que es, simplemente es. Esto cuesta bastante comprender el contexto de qué es, de qué no es, desde el punto personal. Entonces, como que un lápiz. Y recién de esa información, recién pasando por esa información compleja de que esto es, llega al nombre del objeto, un lápiz. Lápiz. Como persona autista de por sí, la forma en la que me gusta interpretarlo para que la gente me entienda es que yo necesito estructura para todo, para comprender. Porque si yo no entiendo el propósito de ser de algo, si no entiendo para qué está ahí, no sé hacerlo funcionar. Por ejemplo, en la oración esto es un lápiz, sé que esto es un adjetivo demostrativo, es un verbo que proviene del verbo ser, es un artículo singular indefinido y lápiz es el sustantivo común. Como que para yo desarrollar mi lenguaje necesité demasiado contexto en su momento. Por ejemplo, yo como a la hora de hablar, recuerdo que en la escuela me aprendí el a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, por, según, sin, sobre, tras. Era mi ecolalia de escuela porque la necesitaba, porque estábamos pasando esa materia en ese tiempo en la escuela. Como que se dan mentalmente también porque uno, a través del masking, que lo expliqué en mi video de vocabulario autista anterior, uno sabe que es socialmente extraño, uno se da cuenta de que es socialmente extraño repetir 444. Es extraño para otros, entonces yo mentalmente estaba antes, bajo, cabe, con, contra, de, entre, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. En la prueba cuando teníamos que hablar sobre las preposiciones y ya, cuál es preposición y cuál no, en un cuadro de palabras en las que incluían artículos definidos, sustantivos, verbos, para evaluar si nosotros habíamos aprendido cuáles eran. Y ahí yo estaba a, ante, ante, bajo, cabe, conjunto, y lo buscaba una y otra vez de forma detenida y después de forma rápida, porque necesitaba esa ecolalia para desarrollarme en el área escolar. Pero claro, nadie nunca supo que yo la tenía, porque yo enmascaraba. Y la ecolalia fue una herramienta a la hora de aprender muchas cosas. Así que, además de ser algo estimulante, por ejemplo, a la hora de cantar o no sé, hacer muchos sonidos que son parte de mi día a día, la ecolalia también es una herramienta de aprendizaje que no se debe suprimir, no se debe evitar,
porque nosotros necesitamos el contexto y no importa cuántas veces lo repitamos, hay veces que nos cuesta demasiado y necesitamos volver a repetirlo. No es una cosa de cantidad, de cuánto uno necesite repetir algo. Eso va independiente en cada persona autista. Pero suprimirla sería limitar nuestro aprendizaje. La ecopraxia se podría considerar de dos formas, una como tipo masking y otra como tipo costumbre. Porque lo que la diferencia una de la otra, la ecopraxia es imitar el lenguaje corporal de la persona que uno tiene al frente. ¿Ok? Yo personalmente tengo muy poca expresión en lo que es facial y lo que más hago es mover las manos porque intuitivamente así me nace y es una manera de hacer fluir mi lenguaje. Pero más allá de eso no tengo otra forma de expresarme. Entonces, como se ve plano, uno acude al masking, que vendría siendo tener una ecopraxia, imitar el lenguaje corporal de la persona que está frente a mí. O sea, requiere la observación y también vendría siendo un tipo de aprendizaje. Es agotador en ese sentido por tratarse de masking, pero a fin de cuentas, en algún momento es necesario para sobrevivir siendo alguien socialmente raro. Y en el otro contexto vendría siendo el mismo concepto autoestimulante en el que uno se siente bien imitando. Por ejemplo, un tipo de ecopraxia vendría siendo cuando yo veo un dance practice de videos de coreografías y yo las imito. Yo así me aprendo la coreografía a través de la ecopraxia, imitando una y otra vez el baile, viendo cada paso y cada movimiento que hace el bailarín frente a mí en la pantalla. ¿Y qué sucede también con la ecopraxia? Que, por ejemplo, cuando yo era pequeña, yo solía ver mucho a mi papá cuando se afeitaba. Y mientras él se afeitaba, yo hacía mucho eso. De hecho, todavía tengo una ecopraxia que hago de vez en cuando, que es... Y viene de ahí. También es totalmente necesaria. Como les digo, el steaming es una forma de regulación emocional en el sentido de procesamiento sensorial, de necesitar expresarse con el cuerpo a través de sonidos de alguna manera. Es también aprendizaje porque uno va reconociendo patrones a través de la repetición. Y así también puede ser masking, porque uno interpreta e imita para comportarse de manera performativa ante las expectativas sociales que tienen de un ser humano. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, usualmente uno como autista se percibe a sí mismo como un alien porque uno actúa de forma performativa todo el tiempo, algo que la gente tiene de manera natural. Entonces es extraño, porque a raíz de todas las características autistas que les he descrito en mi canal, tanto en TikTok como acá en YouTube, uno se siente como que llegó a esta vida y todos a tu alrededor tienen un manual de cómo vivir, menos tú. Así se siente. Todo el steaming es totalmente necesario. No lo supriman, no hay mejorías porque no es una enfermedad, no es disfuncional, solo hay que incorporarlo de manera adaptativa en el día a día. Suprimirlo genera más daño que beneficio. Yo por suprimir steaming tengo dermatilomanía. También se da la tricotilomanía, que es cuando uno se arranca el pelo. Entonces, suprimir las estereotipias, los steaming y ecolalias, ecopraxias y derivados puede llevar a las autolesiones como búsqueda de regularse, porque al no permitirle aletear, esa persona va a terminar arrancándose el pelo o haciendo cualquier cosa que sea más socialmente aceptable. O sea, como, claro, no, es que me salió un granito, no es que me siento algo aquí y uno se empieza a rascar y tirar. Es más socialmente aceptable mentir y decir, tuve acné,
me salió algo aquí. No es que se me cae el pelo. Es más socialmente aceptable eso que un simple aleteo de manos. Y me parece totalmente absurdo. Por favor, permitan las estereotipias, no tienen nada de malo, no son dañinas, no le hacen daño a nadie. Al contrario, suprimirlas hace daño.